Bueno, con el permiso de los hermanos Parra y de Mario Mutis y del Gato Alquinta, volvemos a las conversaciones en Radio Análisis y a una conversación especialmente interesante que es motivada por un libro. Ustedes saben, como personas interesadas en nuestro devenir, que la palabra desigualdad, que el debate sobre la desigualdad es uno de los debates más presentes. Y claro, solemos preguntarnos por qué nuestro país es tan desigual, cuál fue la política que llevó a que esto ocurriera o cuáles fueron las políticas, pero la verdad es que una investigación como la que tenemos encima de la mesa, el libro Desarrollo y Desigualdad en Chile, 1850-2009, a través del estudio de largas series del comportamiento macroeconómico de nuestro país y también de otras fuentes, establece que la desigualdad ha estado siempre presente, que es una preocupación que dirigentes de hace más de un siglo planteaban y que sigue viviendo entre nosotros. Esa mirada larga es la que ha desarrollado el doctor Javier Rodríguez Weber, quien se encuentra de visita en nuestro país y que ha tenido la gentileza de venir a nuestro estudio. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Sí, primero, bueno, para personas que vivimos en una determinada época, que estamos muy atadas a nuestras coyunturas, la valía que tiene mirar este fenómeno con esta serie tan larga, ¿no? Y con qué nos encontramos. Sí, yo creo que ese es en todas partes ese es un interés muy marcado por la historia, digamos, uno trata de, que a veces pasa en la vida cotidiana de uno, para entender dónde está, es esto de cómo llegué hasta aquí, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué cosas del pasado nos han traído a este lugar? Y bueno, es como la aproximación que en general tenemos los que nos preocupamos por la historia, y en este caso el libro trata de hacer ese aporte, tiene esa peculiaridad de poner de generar un análisis de largo plazo de la desigualdad, ¿no? Uh-huh. La desigualdad parece ser un fenómeno afín a América Latina. En Chile es particularmente agudo, tiene sus especificidades. Cuando vamos tan atrás, ¿con qué nos encontramos si pudiéramos hablar de un origen, ¿no? Aunque me imagino que el origen incluso viene de antes de 1850. Sí, es cierto. El libro arranca en 1850 por dos razones. Una más de fondo, que es como uno puede decir que ahí empieza la historia económica contemporánea de Chile, y la otra, que está asociada a esta, es hasta donde pude yo recabar información que me permitió construir las estimaciones de desigualdad. Pero sí, sin duda. De hecho, hay uno de los debates o puntos fuertes sobre el tema de por qué América Latina es un continente que destaca por su desigualdad tiene que ver mucho con los 3 siglos anteriores, es decir, con el periodo 1500, para simplificar, 1500, 1800, y en qué medida las sociedades que se conformaron, las sociedades ibéricas, legaron una estructura en donde por lo menos la desigualdad es muy difícil de reducir, ¿no? Uno lo que mira en el largo plazo es que ha habido momentos en que las sociedades latinoamericanas, o en concreto la chilena, han sido menos desiguales. El problema, o uno de los problemas, es que nunca llegan a ser sociedades igualitarias, digamos. Y cuando digo igualitarias, nunca hablo de una igualdad perfecta, porque eso no existe, sino igualitarias en un sentido comparativo, es decir, siempre han sido, desde que hay datos, comparativamente desiguales. Ya, esto nos lleva a matizar algunas creencias que están instaladas acá y que incluso las puedo haber dicho yo mismo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, Javier, de que en un pasado no tan lejano Chile era un país menos desigual que ahora, por ejemplo, hasta antes del golpe militar, y que como consecuencia de las reformas ultraliberales que se implementaron a principios desde la década del 70 en adelante, entonces llegamos a la situación de desigualdad extrema que tenemos hoy día. Bueno, eso es cierto y no es tan cierto al mismo tiempo, parece, ¿no? Yo creo, si mirara la serie larga, que es lo que ¿Sí? trata el libro, y el análisis de este siglo y medio, diría... Chile ha sido siempre comparativamente un país de desigualdad elevada. Yo en algún otro trabajo lo comparo con Uruguay, por ejemplo, y eso se ve, aunque es posible que ahí el caso peculiar sea el uruguayo y chileno sea el caso más cercano al común de América Latina. Pero esa desigualdad ha tenido fluctuaciones, es decir, no ha sido una línea recta constante. Entonces, yo diría, nunca ha sido un país igualitario, la desigualdad siempre ha sido elevada, pero no siempre ha sido tan desigual como hoy. Yo creo que esa imagen es correcta. Yo identifiqué 2 periodos en el tiempo en donde hubo momentos de reducción de la desigualdad
y el segundo es entre los años 40 y 70, y sí, eso era algo que ya existía estadísticas al respecto. La desigualdad se incrementó mucho en los años 70, un fenómeno raro, porque en general se entiende que la distribución cambia poco, la desigualdad cambia poco, sin embargo, entre el 75 y el 87 dio un salto muy grande aquí, y desde ahí a grandes rasgos se ha mantenido más o menos constante. Sí, esta es una investigación histórica económica, como nos contaba Javier. La investigación va en busca y encuentra datos oficiales sobre la desigualdad en nuestro país de larga data, y nos encontramos con esta situación en la cual tenemos una continuidad económica con los matices que tú describías, pero al mismo tiempo se instala una pregunta que es muy interesante y que quizás excede largamente el debate económico, Javier, y es cómo las sociedades llegan a determinados consensos, cómo las élites están de acuerdo con que tenemos un problema grave, cómo se implementan políticas, cómo ciertos sectores de la sociedad pujan por solucionar el problema, y sin embargo el problema está tan enraizado que no se logra revertir o no se logra resolver. ¿Qué es lo que ocurre ahí, no? Porque vendría a significar la creencia de que hay inercias que están instaladas en los países y que nada de lo que hagan determinadas generaciones por revertirlas va a poder conseguirlo, y esa es una idea un poquito catastrófica para quienes creen en que se puede transformar la sociedad a través de la política. Sí, yo diría que sí y que no a la vez. Es decir, sí, creo que sí hay inercias, sí a veces hay algunos fenómenos que están muy enraizados en estructuras, en fenómenos que tienen una gran capacidad de perdurar, pero no de eso yo extraería la conclusión de que por tanto es imposible, digamos. Creo que la conclusión que extraigo, o que creo que no es mía, me parece que es bastante consensuada, es que algunos cambios son muy difíciles. Y en particular, en general en América Latina y en Chile, como yo te decía, ha habido momentos en que en la reducción de la desigualdad, pero esa tendencia hacia una menor desigualdad como que se detiene rápido cuando los casos aún mantienen una desigualdad elevada. Y sí, eso tiene que ver con fenómenos que van mucho más allá de lo estrictamente económico, si entendemos por económico una perspectiva reduccionista, digamos, o reductiva simplemente a cómo funciona el mercado y la oferta y la demanda. Por eso como el subtítulo del libro es Historia de la economía política, porque la desigualdad es un fenómeno económico y político y social, y también tú hacías mención valorativo, es decir, dado que la desigualdad, digamos, de ingreso absoluta, en que todo el mundo tenga el mismo ingreso, no es realista, siempre estamos discutiendo de mayor o menor desigualdad, y ahí los valores son muy importantes. Es decir, ¿qué consideramos que es justo o no, que haya más o menos desigualdad? ¿Cuánto nos parece justo, adecuado, positivo o negativo? Y entonces ahí están todos esos componentes, ¿no? Estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Javier Rodríguez Weber, autor de este libro, Desarrollo y Desigualdad en Chile, 1850-2009, que, como él decía, tiene además el subtítulo de Historia de su economía política, libro de Lome Ediciones, a quienes les agradecemos también, como siempre, por la gentileza con nuestra radio y por habernos propuesto la realización de esta entrevista. En el orden social hay relaciones de poder, ¿no?, que son fácticas. También hay componentes simbólicos, cosas que están en la cabeza de las personas que uno no se da ni cuenta, que van caso a caso al final ordenando la sociedad de una determinada manera. Si pudiéramos hablar de esas dos dimensiones, ¿cómo cada una de ellas concurre para poder explicar este fenómeno continuo de la desigualdad en nuestro país? Algo que ha identificado con mucha fuerza la literatura de desigualdad en los últimos 15 años, no en Chile, sino en general, es un rescate de una idea antigua, pero vigente, que vuelve, que es la importancia justamente de las élites y la capacidad de las élites, que de última se benefician de la desigualdad. Pensemos que la desigualdad no necesariamente perjudica a todo el mundo. Eso hace que algunos tengan un ingreso más alto del que tendrían si hubiera menor desigualdad, ¿no? Por supuesto, son una minoría, pero una capacidad de las élites, por ejemplo, de construir instituciones o reglas del juego del funcionamiento social que, por ejemplo, tiendan a hacer permanente esta estructura elevada de desigualdad. Una de esas dimensiones es justamente la más, si querés, ideológica, conceptual, o lo que se considera justo. Yo el otro día hablaba algo acerca del ideal meritocrático, ¿no? La idea de que, bueno, cada uno tiene lo que se merece, y yo mencionaba, a mí eso como ideal me suena muy bien, el problema es que no ocurre, digamos, ¿no? Entonces, y generalmente una forma de
términos valorativos de sancionar como justo la situación que existe, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, en realidad estas personas, estos empresarios exitosos lo son porque han estudiado más, porque se esfuerzan más, porque tienen más capacidad, y quizás algunos sí, quizás otros no. Sí. Lo mencionabas en alguna pregunta, pero ahora yendo directo al punto. ¿Qué es lo que significó la dictadura militar en esta historia de desigualdad de nuestro país? Muchas cosas, pero si tuviera que decir dos, significó primero el fin, el quiebre con un intento duradero y llevado adelante por distintos sectores de la sociedad y la política chilena de hacer de Chile una sociedad menos desigual. Uh-huh. Y digo distintos sectores porque ahí le cupo un rol muy importante al Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, en particular al gobierno de Frei Montalva. Es decir, la sociedad y la política chilena mayoritariamente intentó disminuir la desigualdad. El golpe de Estado marca un quiebre con eso, y a partir de un conjunto de cambios en las reglas del juego de distinto tipo, pienso por ejemplo en el mercado laboral, uh-huh, que cambió radicalmente, tanto por cambios regulatorios como por la propia situación, digamos, de terrorismo de Estado, como por la situación que vino más en los años 80 de abrir al mercado un conjunto de aspectos de la vida social, digamos que todas las sociedades son problemáticos, cómo garantizamos salud, cómo garantizamos educación. La dictadura definió que en Chile eso se resolviera mediante el mecanismo del mercado, existen otros. Eso a su vez generó también una oportunidad de obtener ganancias espectaculares muy concentradas. Entonces, básicamente generó, como digo, un cambio que se ve pocas veces, un cambio radical, un escalón en el incremento de la desigualdad, y a su vez cambios más profundos. Se ve pocas veces en el incremento de la desigualdad. Sí, generalmente en una época se decía que estudiar la desigualdad era tan divertido como sentarse a ver crecer el pasto, es decir, porque es algo que no cambia, digamos, que es como muy lento. No es tan así, pero tampoco suele ser tan rápido como muestran los datos que ocurrió en Chile entre el 75 y el 87. Es decir, hay un salto, generalmente los cambios distributivos son más lentos en el tiempo, por eso la importancia del análisis de largo plazo, pero en esos 8 o 9 años en Chile hay una subida muy importante. Eso es poco común. Al punto tal que uno podría decir que este es un factor constitutivo de la dictadura, o sea que podría estar entre una de sus principales características. Sí, yo creo que, sí, bueno, si uno lo mira desde el lado distributivo, sí, uno de sus principales resultados y legados, sí. Yo creo que sí. Porque aparte es indisociable de estas otras reformas, digamos. Uh-huh. Es decir, es como un aspecto más de esta definición de, bueno, hay determinadas cosas que son centrales para la vida de las personas y que acá se va a resolver, que se van a proveer vía el mecanismo de mercado, y eso genera a su vez una capacidad de concentración del ingreso muy elevada, ¿no? Uh-huh. Y hay un trasvase de riqueza muy fuerte vía privatizaciones, etcétera, riqueza que era pública que se hace privada en forma un poco turbia, por decir algo, y es uno de sus principales legados. Después corresponde a ustedes decidir si eso es un buen legado, un mal legado, porque ahí entran los componentes valorativos de justicia, etcétera, y yo tengo mis opiniones al respecto, pero no, pero sí, es una de las características constitutivas. En muchos lugares la desigualdad se ha incrementado desde los años 70 hasta los 2000. Yo no conozco otro que haya sido tan rápido y tan abrupto como en Chile. ¿No conoces otro en Sudamérica? En el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos ha crecido, en Inglaterra ha crecido, en América Latina. ¿En qué periodo, Javier? Disculpa, ¿lo puedes repetir? Y entre los datos que tienen problemas, porque son sobre todo para Gran Santiago, y entre el 75 y el 87, entre 1975 y 1987, entre 1974 y 1987, el índice de Gini, que es el más habitual de esto, muestra un salto de 10 o 12 puntos, que es muchísimo. Ya, o sea, en esos 13 años no hay otro país en el mundo donde haya crecido más la desigualdad hasta donde tú conoces que Chile. De hecho es raro porque para que la desigualdad crezca 10 o 12 puntos del índice de Gini generalmente se necesitan 20 o 25 años y en Chile ocurrió en 8 o 9 o 10, no sé. Esa aceleración, digamos, eso es lo que yo decía, como que hay un escalón. No es una pendiente que va subiendo, sino que hay un escalón que se sube. Es como la montaña, digamos. Si querés hacer una metáfora geográfica. Javier, para terminar esta conversación, no creo que más allá de 2 o 3 días antes de que tú arribaras a Chile,
Los dos principales diarios de nuestro país, cuya edición de hoy tenemos aquí encima de la mesa, tuvieron el mismo titular y nos anunciaban una muy buena noticia. ¿Cuál era la muy buena noticia? Que Chile iba a ser el primer país de Sudamérica en alcanzar los $30.000 per cápita para el año 2022. A la luz de lo que hemos conversado esta mañana y a la luz del estudio que está contenido en este libro, ¿qué reflexión podrías hacer sobre ese titular presentado como una muy buena noticia? Se me ocurren tres. Una que me recuerda, creo que un anuncio de Ricardo Lago similar hace varios años, de que Chile iba a ser desarrollado cuando alcanzara los, 22, 23 o 24 mil. Bueno, es más complejo que eso. Dos, es una buena noticia. El crecimiento económico y el nivel de ingreso medio es muy importante para que haya hospitales, para que haya escuelas, para que la sociedad funcione. Yo no minimizo para nada la importancia del nivel de ingreso y el nivel de crecimiento. Tres, lo que me ha acostumbrado a pensar en términos de desigualdad es a desarmar los promedios. Ese dato, cuando llegue el 30, en realidad significará que la gran mayoría de los chilenos van a estar por debajo y algunos por encima. Y te pongo un ejemplo en la comparación con Uruguay. Para datos del 2011, que son datos comparables, Chile era el nivel de ingreso medio de PIB per cápita, era aproximadamente un 13% más alto que Uruguay. Sin embargo, si yo tomo el 90% más pobre de chilenos, que son casi todos, obviamente, tenían un ingreso inferior al 90% de los uruguayos. ¿Sí? Viven en una sociedad más rica, pero el ingreso de esos percentiles, de esos primeros 9 deciles, es más bajo en términos de dinero que los uruguayos, porque la diferencia está en el otro 10, digamos, que es mucho más alto en Chile que en Uruguay. Ya, o sea, el ingreso de los uruguayos es menor en promedio, pero casi todos los uruguayos viven mejor que casi todos los chilenos. Pero casi todos los uruguayos tienen en sus bolsillos un ingreso mayor que los chilenos, aunque si vivimos en una sociedad menos rica en promedio, pero el 90% de los uruguayos tenemos o tienen un ingreso en sus bolsillos o pueden comprar cosas, sería el término más técnico, más que ese 90% de chilenos, porque la gran diferencia está en cómo se reparte. Es decir, la desigualdad hace que ese 13%, de más rico que es Chile en promedio desaparezca para el 90% de los chilenos. Sí, y en particular para los del medio. A mí me importa mucho esto porque son los que a su vez se endeudan para que sus hijos vayan a la universidad, etcétera. Son como los que más sufren en ese sentido. Javier, disculpa que extreme el punto, pero entonces eso debería querer decir que el 90% de los chilenos debería envidiar a ese 90% de los uruguayos y no al revés, o sea, en el nivel en el que estamos hablando, ¿no? Yo no sé si envidiar, yo diría... Lo digo para hacer más elocuente el punto, ¿no? Te entiendo, diría, aunque viven en una sociedad más rica, pueden comprar menos cosas con su ingreso, porque el término, más que el ingreso, el tema después se ajusta por los niveles de precios, etcétera. Entonces, sí, digamos, es como que no vivieran, es como vivieran en una sociedad más pobre, digamos, por cómo se concentra, y a la inversa, por eso yo decía la desigualdad, es decir, no es mala para todo el mundo, a la inversa el 2% en particular más rico está muy por encima del 2% más rico uruguayo y mucho más por encima de lo que uno esperaría dado el nivel de ingreso medio. Entonces, creo que el enfoque de la desigualdad es el ingreso medio, como este dato que tú decías, está muy bien y es muy importante, pero uno aprende a desarmar, es como un abanico que está cerrado, es el ingreso medio. Y uno aprende a abrir el abanico y ver cómo las distintas personas se ubican en distintos lugares. Y bueno, y de última a eso, uno no vive con el ingreso medio, vive con el ingreso que tiene. Bueno, queda claro. Bueno, los libros, entre otras cosas, sirven para que nos podamos mirar más crudamente, pero para bien, ¿no? Al espejo, como lo hace este libro, Desarrollo y Desigualdad en Chile, 1850-2009, Historia de su Economía Política. Queremos agradecer muy especialmente a Javier Rodríguez Weber por haberse hecho el tiempo de venir a la radio, por comentar este libro, al cual sin lugar a dudas hay que darle más tiempo para desarrollar propias ideas a partir de las reflexiones y de los datos que acá se plantean. Javier, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Son las 8:57. Vamos a hacer un breve alto y continuamos en Radio Análisis. Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303,
En Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Pon a prueba al mejor guardián. Deja la seguridad de tu casa en manos de Casa Royal. Kit sistema inteligente de domótica. Incluye cámara, sensores y controles de activación. Antes 99.990, ahora 79.990.